Hola amigos, bienvenidos a La Cochera, es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Vamos a hablar hoy sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, que finalmente se llegó a un acuerdo la semana pasada. Vamos a platicar también sobre un coche estadounidense hecho en México, uno de los ejemplos de TLC, este precioso Lincoln MKZ híbrido modelo 2019. Y vamos a cerrar con el Hyundai Sonata Turbo. Ya tuvimos el Sonata de motor con aspiración natural, ahora vamos a platicarles sobre el Turbo. Antes de eso, vamos a hablar un poquito sobre el tema del Tratado de Libre Comercio. Como ustedes saben, desde antes de ser elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump habló mucho en contra del Tratado de Libre Comercio, en contra del actual TLC o NAFTA, como son las siglas en inglés de ese tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Después de un par de años de negociaciones, finalmente llegaron a un acuerdo sobre este tratado, México y Estados Unidos. Canadá, en el momento en el que estoy hablándoles aquí, todavía no entraba en el acuerdo, pero es algo que se puede dar en los siguientes días. Entonces, tal vez en el momento que me estés viendo ahí, Canadá también ya se haya subido. Pero por ahora, lo que les puedo decir es que el tema de los automóviles ha sido una de las banderas de Donald Trump para, usando sus palabras, recuperar el empleo en Estados Unidos. Lo curioso es que no es el tipo de empleo que el estadounidense quiere, porque en México se paga muy mal. Pero parte del acuerdo a que llegó fue justamente ese, hacer con que un porcentaje interesante de los trabajadores de las industrias que quieran fabricar y exportar libremente entre México y Estados Unidos deben pagar por lo menos $16 por hora a los trabajadores que estén en la producción, pues. 40% de los empleados de cada fábrica deben recibir por lo menos $16 por hora. En pesos mexicanos actuales es algo así como alrededor de 53,000 pesos. Porque no se mide por 30 días, ahí se mide por la cantidad de horas trabajadas y por eso se multiplica. Y esos son alrededor de 53,000 pesos. Para que tengan una idea, esos trabajadores hoy, un obrero hoy de la industria automotriz en México, recibe alrededor de 10,000 pesos. Entonces, ¿cómo le van a hacer las fábricas? Van a multiplicar por más de 5 veces el sueldo de esos trabajadores. Es muy complicado. Pero sí, una parte de esos trabajadores, si quieren mantener su nivel de competitividad, si quieren estas empresas seguir con la capacidad de exportar sin barreras de aquí a Estados Unidos, y no se equivoquen, todas las fábricas de automóviles que están en México están diseñadas para exportar principalmente a Estados Unidos. Alrededor de 80% de los vehículos fabricados en México. Y en México a cada año se fabrican alrededor de 3.5 millones de autos. México es el octavo mayor productor de vehículos del mundo y es el cuarto mayor exportador de vehículos del mundo. Porque 80% de eso, de esa exportación de México, la cuarta mayor del mundo, se va a Estados Unidos. Entonces, para ahí exportamos. Entonces, eso significa que todas las fábricas, sea de autos directamente como la de Ford en Hermosillo que fabrica este coche, o la de un proveedor que haga frenos o autopartes, esos también van a necesitar, para mantener su competitividad, tener entre 40% si quiere exportar automóviles y 45% si quiere exportar pickups a Estados Unidos. 45% de sus trabajadores deben recibir un sueldo de por lo menos $16 por hora. Eso significa 53,000 pesos al cambio del día de hoy. Va a ser una presión de sueldos al alza, no muy elevada porque no es 100% de los trabajadores. Se va a dar poco a poco.
Va a haber también presión inflacionaria, los precios de los autos deben subir. ¿Cuánto? No sabría calcular en este momento, no creo que mucho, no creo que 10%, 15%, pero algo va a subir. Y otro de los temas al que se llegó a acuerdo fue el que 75% de las partes de los autos producidos que quieran circular entre los dos países libres de impuestos, 75% de las partes deben ser producidas en México y o en Estados Unidos. Entonces, hoy, antes de que entre en vigencia el nuevo acuerdo, esa ley establece que 62.5% de los coches deben ser producidos en la región de Norteamérica, y eso incluye a Canadá. En este momento, sin Canadá, es 75%, y eso solo habla de Estados Unidos y de México. Yo creo que en general no es un mal acuerdo para México. De hecho, me parece que es un acuerdo mejor de lo que se esperaba en un principio. La intención de Trump de poner 40 y 45% de los sueldos por arriba de $16 por hora en México implica un interés de que disminuya la migración de México a Estados Unidos. Implica también un interés de quitar un punto de competitividad a México a la hora de obtener inversiones de la industria automotriz, porque buena parte de esas inversiones se daban en México por el bajo precio de la mano de obra mexicana. Con eso ya debe disminuir un poco, por lo menos, ese factor de competitividad mexicano. Pero, ¿por qué sería bueno disminuir un factor de competitividad? Pues porque habrá presión hacia arriba de los sueldos, y eso hará con que estemos, digamos, México pase a luchar más por calidad que por precio. Brasil vivió lo mismo hace varios años, en el gobierno de Lula precisamente. Hubo una presión hacia arriba de los precios y Brasil tuvo que invertir en calidad. ¿A qué me refiero con calidad? Las plantas, en lugar de tener más trabajadores, tenían más robots. Y dice, bueno, vamos a perder empleos. No, vamos a ganar empleos con más calidad y mejor pagados. Eso es lo que queremos. Y finalmente el brasileño terminó pudiendo comprar más cosas, y eso es lo que va a pasar con México también. México hoy en día, comparado a América Latina, solo está por arriba en capacidad de compra de Cuba y de Venezuela. Son los únicos dos países en el que la gente tiene menos capacidad de compra que el mexicano. Y vaya, para el tamaño, la historia, la fortaleza de México no es nada agradable, no es nada acorde a la potencia que es México, industrial, poblacional, de ciencia, de educación, etcétera, ¿no? Bueno, vamos ahorita, amigos, a un breve corte comercial y regresamos para platicar sobre este coche, el Lincoln MKZ híbrido. Quédese con nosotros.